Hoy estamos finalizando con el seminario que hemos venido trayendo acerca del camino de la santidad. Hemos hablado cosas que son importantes, sobre todo que la esencia de Dios, del Dios tuyo y mío, es santidad. Él es santo y la Biblia dice que como Él es santo, nosotros también debemos ser santos. Pero dijimos que entonces Él, cuando usted y yo llegamos a sus caminos, bueno, cuando Él nos llamó y nosotros aceptamos ese llamado, cuando nosotros nos dimos la oportunidad, no que le dimos la oportunidad a Dios, no, nos dimos la oportunidad de conocer al Señor por su gracia, de entregarle nuestra vida al Señor. Él estableció en nuestro espíritu, en nuestro ser interior, esa santidad, esa naturaleza divina que viene directamente del Señor a través del Espíritu Santo. Y entonces dijimos que como posición usted y yo somos santificados. Dice que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Quiere decir que dentro de ti está toda la capacidad de Dios, toda esa naturaleza divina para que la podamos vivir en esta tierra, para que podamos manifestar las virtudes del que nos llamó, así lo dice la Biblia. Pero hoy vamos a ir concluyendo y hablando de algo que es la santidad progresiva. Dijimos que entonces esa santidad la podíamos definir de esa forma, ¿no? La santidad posicional como algo que vino de Dios a mi vida, pero luego entonces la santidad progresiva, que es la práctica de esa santidad que yo ya tengo como posición en mi vida, como en la naturaleza divina ya tengo, esa naturaleza divina Dios me la dio. Esa santidad ya Dios me la dio. Entonces mi deber es ir progresando en la práctica de esa santidad, ir avanzando en la práctica de esa santidad. Es lo que dice la Biblia, ir manifestando las virtudes de aquel que vive en nosotros. ¿Y quién es el que vive en nosotros? El Señor dice que es más poderoso el que está en nosotros. Hablando del Señor Jesucristo, es más poderoso el que está en nosotros que el que está allá en el mundo, que habla pues allí de las tinieblas, de Satanás y de su reino. Entonces, podemos decir que esa santidad es esa práctica, es ese diario vivir, es de la santidad que ya se nos dio posicionalmente, que ya la tenemos. Dios nos dio entonces la capacidad de ir practicando, de ir viviendo esa vida que le agrade al Señor. Miremos la primera carta a los Corintios y vamos desarrollando con esta cita bíblica, vamos a poner como base, como fundamento. Ubica por favor el capítulo número 1. Allí dice la palabra del Señor: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Note esta palabra, a los santificados en Cristo Jesús. Da a entender algo, y es que usted ya es santificado en Cristo, ¿sí? ¿Ya lo tiene claro? O sea, yo como hijo de Dios posicionalmente tengo la santidad ya en mi vida, ya la tengo. A los santificados en Cristo Jesús. Pero mire lo que sigue: llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces aclaremos estas palabras. A los santificados, diga posición, yo soy santificado ya. Pero luego dice llamado a ser santo. No es que no tengamos la santidad, ya Dios nos la dio. Ahora somos llamados a exteriorizar, a practicar, a vivir en esa santidad que ya se nos dio. Y eso es lo que tenemos que hacer todos los días. Ir cada día mejorando, ir cada día avanzando, ir cada día perfeccionándonos en esa práctica de lo que ya tenemos. No quiere decir que porque usted tiene algo, necesariamente ya usted lo está usando. Es como cosas que se compran en la casa, que a veces se poseen, se tienen. Tal vez ropa, tal vez ciertos elementos. Hay personas que algún día compraron una bicicleta y ahí la tienen, llena de telarañas, amontonada en una esquina. No la usa, pero ahí la tiene. ¿Qué debería hacer si la tiene ahí? ¿Qué sería lo correcto? Que la usara, ¿cierto? Que la usara. Y
Ahí es donde el cristiano necesita ir desarrollando ese entendimiento. Ya Dios me dio todo lo que yo necesito para vivir bien en esta tierra, pero mi deber es ir desarrollando cada día la práctica de esa santidad que ya Dios me dio a mí. Esa práctica de la obediencia, de la justicia, de la verdad. La Biblia dice que en la naturaleza de Dios es verdad y justicia. O sea que usted está lleno de la verdad de Dios por dentro. No deberíamos ya estar diciendo mentiras, pero uno pudiera quedarse mintiendo. Uno pudiera quedarse engañando, aunque esa no es su naturaleza, porque ahora la naturaleza suya y mía es divina, así dice la Biblia, pero uno pudiera echarle mano a lo que aprendió, a lo que en otro tiempo le sacó ganancia. Muchas veces el decir mentiras aparentemente nos dio resultado. Tal vez con mentiras conseguimos dinero. Tal vez prestamos dinero con mentiras, sí, pedimos, solicitamos que nos prestaran y mentimos y llegamos al evangelio y muchas veces el cristiano apela nuevamente a eso que aprendió, pero esa no es la naturaleza que Dios le dio. La naturaleza que Dios le dio ahora es una naturaleza de verdad, de santidad. Le voy a contar un caso. Un hermano llevaba algún tiempo en la congregación. No lo miraba orando, ayunando, en todo lo que se hacía, que si una vigilia, el Señor era un Señor ya, Él estaba ahí. Si uno programaba alguna eventualidad de la iglesia, tal vez una salida, un evento, Él estaba ahí. Y uno lo veía como un buen hermano firme. Un día llega llorando, afligido, y me dice: pastor, mi mamá falleció y tengo que ir al entierro y es muy lejos de acá y no tengo dinero, no tengo recursos para ir y yo quería pedirle el favor si usted me puede prestar algo. Yo le dije: hermano, ¿y cuánto necesita? En ese tiempo, estoy hablando de hace unos 15 años, me dijo: pastor, présteme 300,000 pesos. Pues eso era dinero en ese tiempo. Yo le dije: listo, hermano, yo le hago el favor. Yo tenía por ahí unos ahorritos y se los presté. Le dije: listo, hermano, hágale. Vaya, vaya ahí. Y acompañe su familia, sus otros hermanos. Y bueno, usted que es cristiano, pues esté allí orando, compartiéndoles a ellos del amor de Dios y todo eso. Muchas gracias, pastor. Se secó las 3 lágrimas que traía allí y se fue. Pasó así. Uno, pues mi deber es creerle porque él es un hermano de la congregación, es un hijo de Dios y se entiende que fue llamado por el Señor para vivir en la verdad, ¿sí o no? Claro. De repente, como eso era un pueblo pequeño, un día yo salí por allá a lo que en los pueblos pequeños se llama el parque, la plaza de mercado, así, en los pueblitos es parquecito y ahí está la plaza de mercado y todo el mundo está por ahí. Y me acuerdo que estaban en un comentario unas personas. No, que cómo le parece que fulano de tal. Me acuerdo que él se llamaba, si está vivo, si no está vivo, se llamaba Gilberto. Si está vivo, pues todavía se llama Gilberto. Y resulta que, ¿cómo le parece? Estaban diciendo ellos, ¿cómo le parece la del Gilberto, la del fulano? Y como yo sabía que ellos eran como ese sector de donde venía el que yo conocía, pues yo no lo relacioné inmediatamente porque yo dije: pues cualquiera puede llamarse Gilberto en cualquier lugar. No, imagínese que estaba anda enamorado de la china, de la chinita esa, de la hija de no sé quién. Ellos hablando ahí en su tema. Anda enamorado, anda, mejor dicho, y la china cumplió 15 años, una niña, imagínese. Y entonces él se propuso hacerle una fiesta. ¿Y sabe qué? Pues allá llegó a mi casa. Y entonces cuando ya empezó a hablar de eso, de que llegó a mi casa a decirme que la mamá se le había muerto y me sacó como 500,000 prestados. Y el otro dijo: a mí me sacó 250. Y yo dije: ¿será el mismo? Y ahí yo me empecé como a preocupar. Entonces uno por allá dijo:
Dijo, y lo más tremendo es que todos los domingos con esa Biblia debajo del brazo para la iglesia. Yo dije, uy, pues él mismo. Yo dije, Dios mío, lo voy a esperar a ver cuándo es que va a ir a la iglesia. Y efectivamente llegó como a los 20 días, duró como 20 días sin ir y llegó. Entonces yo lo abordé, venga hermano, venga. Y entonces, ¿cómo le fue en el entierro de su mamá? Él agachó la cara y me dijo, se puso a llorar. Eso sí, sabía botar buenas lágrimas. No, pastor, si supiera, yo cometí una embarrada que no sé qué. Y pues efectivamente lo que estaban diciendo era cierto. Él sacó toda esa plata prestada diciendo que la mamá se le había muerto y era para hacerle una fiesta a una jovencita que él estaba enamorado. Dígame, ¿qué sucede con una persona de esas? Uno pudiera decir, no, es que el evangelio nunca le llegó a su vida. Yo digo que sí le llegó. Lo que pasa es que se quedó con un cuento, con un engaño y lo mantiene ahí. Y por más que el Señor quiere ayudarlo, quiere sacarlo de esa mentira, de ese engaño, de esas pasiones, él sigue atesorando algo de la vida pasada y entonces por eso la naturaleza divina de Dios no se puede manifestar en él. Pero no es porque no la tenga, es porque no la manifiesta, porque no va voluntariamente a hacer la voluntad de Dios, a decir, yo tengo que dejar esto, tengo que dejar aquello. Lo que a mí en otro tiempo me esclavizó, ya no puedo seguir en eso, ya no, porque ahora soy un hijo de Dios y mi deber es que ya tengo, yo fui santificado por el Señor, pero soy llamado a ser santo, soy llamado a practicar la santidad todos los días. ¿Cuántos días a la semana? Los 7 días de la semana. ¿Cuántos días al mes? Todos los días del mes. ¿Cuántos meses del año? Todos los meses del año, hasta que Cristo venga por su iglesia. Es nuestro deber. No significa que no vayamos a fallar, no significa que hayan cosas que todavía no tengamos que solucionar. O sea, no somos un producto terminado, para que usted lo entienda, pero tenemos que ir voluntariamente hacia la práctica de esa santidad que ya Dios nos dio. Eso se llamaría entonces la santidad práctica, se llamaría entonces, hermano, la santidad progresiva en un cristiano. Cuando el Señor vino a nuestro corazón, la santidad ya quedó ahí, pero la práctica hay que ir progresando en ella. Entonces las mentiras ya tienen que ir quedando a un lado. La Biblia dice, el que hurtaba, siga robando, siga mintiendo para robar. El que hurtaba ya no hurte más. El que mentía, ¿qué dice? No mienta más. Y ahí podemos nosotros hacerle toda una lista. El que era inmoral ya no sea más inmoral. El que era perverso ya no más. El que era iracundo, el que era soberbio, el que era orgulloso, el que era vicioso, ya no más. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Dios ya está en él. Él debería aprovechar esa bendición que ya tiene establecida en su corazón, no importa la edad. A veces nosotros nos equivocamos porque a lo mejor pensamos que la santidad le pega bien a los viejitos. Yo pensaba así cuando no era cristiano, cuando a mí me predicaban del evangelio, que mire, que uno se puede morir y uno se siente joven y uno dice, predíquenle, vea, vaya, allá hay un viejito que tiene 85, predíquenle a él que sí está en las últimas. Yo pensaba así, que los que tendrían que practicar la santidad eran los que ya estaban con una edad avanzada, que a cualquier ratico se los puede llevar el Señor. Pero ahorita que la santidad es para todos. Cuando la Biblia nos habla del gran juicio en el trono blanco, dice, y vi a todos los que habían muerto, grandes y pequeños, de pie ante el Señor, y los libros fueron abiertos. Y dice la Biblia que fueron juzgados todos esos muertos. Todos fueron juzgados por las obras que estaban allí en esos libros, por la vida que ellos llevaron. Fueron juzgados y lanzados al lago de fuego que arde con azufre, que es la muerte segunda, porque sus nombres no se hallaron escritos en el libro de la vida. Entonces la santidad es una práctica que tenemos que tener todos los cristianos, independientemente de los años que usted tenga.
A medida que usted vaya entendiendo las cosas de Dios y vaya avanzando y vaya comprendiendo y se vaya relacionando con las cosas de Dios, pues nuestro deber es ir perfeccionándonos en esa santidad. Escuche esa palabra, perfeccionándonos. ¿Cómo? Perfeccionándonos en esa santidad. Lea segunda carta a los Corintios 7:1 y verá que así dice la palabra del Señor. Así que, amados, ¿cuántos amados del Señor hay por ahí? Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando, mire esta palabra, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, la santidad como práctica, la santidad como esa obra progresiva en nuestras vidas, se tiene que ir perfeccionando. No es que la santidad llegó imperfecta a su vida, no. No es que la santidad llegó a poquitos a su vida, no, ya está. Pero en la práctica sí tenemos que irnos perfeccionando. A lo mejor, a ver, ¿qué sería perfeccionar la santidad? Digamos que el cristiano tiene una rencilla, tiene una disputa con otro hermano, tiene un pleito con alguien de la misma congregación, digámoslo así. Pueden haber muchos ejemplos. Cuando usted esté predicando, pone el suyo, yo le voy a poner este. Esto. Entonces está ofendido, está enojado. Entonces Dios le dice, hola, practique la santidad, ¿cierto? ¿Qué debería ser la santidad? Pues perdonar al hermano, pues acercarse a él, pues decirle, hermano, lo perdono y perdóneme en Cristo Jesús, porque la Biblia dice, si alguien tiene algo contra otro de la manera que Cristo lo perdonó, hágalo usted también así. Entonces usted está practicando la santidad cuando se determina, tal vez de mala actitud en su corazón, no con alegría, pero decide ir y acercarse a ese hermano en un primer momento, tal vez como obligado. Hermano, Dios le bendiga. Ah, hola hermana, sí. Hermano, quiero decirle que de verdad me perdone. No quiero estar más ofendido con usted y espero que usted no esté ofendido conmigo, perdóneme. Ah, bueno, está bien. Pero tal vez yo salgo y me voy, pero me voy con mi corazón no tan contento. Me siento mal, todavía tengo enojo en el corazón. Entonces, ahí dio un primer paso, ya se acercó, ya habló con el hermano y físicamente entre usted y él ya solucionó. Pero ahora solucione lo que está adentro. Y eso sabe dónde se soluciona, en la presencia del Señor. Para que al otro día, al otro culto, a la otra semana, cuando se lo vuelva a encontrar, ya no sienta que es como a las malas que lo tiene que saludar. Ya no sienta que es como que qué pereza, ahí viene. Oh, Dios lo bendiga, hermano. Sí, y se hace el que está orando para que no le hable más. Ajá. Ya no, sino que ya empieza a haber un gozo de tratar con ese hermano. Yo les he contado a ustedes y le cuento, porque es que es importante entender estas cositas. A veces uno piensa que eso es, hay algo, no, lo único es que no me saludo ahí con unos hermanos de la iglesia, pero de resto todo bien. No todo bien, está mal. No estás perfeccionando la santidad. Si usted anda sospechando de todos, si usted anda ofendida con su marido, con sus hijos, ofendido con su mujer, ofendido y anda enojado, yo me doy cuenta cuando mi corazón se está enojando por alguna circunstancia tal vez familiar, y yo me doy cuenta cuando no estoy en paz. Yo no sé si usted lo percibe, uno lo percibe como una inquietud, sobre todo, no sé si a usted le pasa que cuando hay como un enojo en su corazón ahí disimulado, usted empieza a hablar solo. ¿No? Pues por la conciencia también, lo que pasa es que no, si se la montan ahí, porque, ¿cierto? Empezamos a hablar solos. Cuando usted empieza a hablar solo por allí, usted está enojado. Vaya a la presencia del Señor, dígale, Señor, la verdad estoy ofendido. Me parece, y cuéntele al Señor, me parece que mi esposa, mi esposo o mis hijos son personas indolentes, no les interesa. Me parece que ni siquiera agradecen lo que yo hago. Me parece que no le importa que yo tenga que madrugar a hacerle de comer, atenderlo. Llega y se chupa hasta los dedos, pero ni las gracias me da, me tiene aburrida. Estoy mal, Señor, sí. Y Dios empieza a orar en su vida. ¿Sabe por qué? Porque usted está yendo al que es, al que te dio la santidad, al que te dice, venga, yo te voy a libertar de eso.
Deles alabanza al Señor. Entonces resulta que en una iglesia de algunas congregaciones que Dios me ha permitido por la gracia del Señor pastorear, había una señora y siempre me andaba buscando para hacerme reclamos. Pastor, sí señora, yo no estoy de acuerdo con todo lo que usted está diciendo, pastor, porque a mí me parece que lo que pasa es que usted, claro, como usted no vive en los zapatos de uno, ay, ella alegaba. Y yo le fui cogiendo pereza, a tal punto que yo estaba orando y ya iba a empezar a predicar y la veía llegar. De hecho, llegaba, era el color más estrambótico de todos los hermanos de la congregación, me parecía a mí. Unos fucsias, unos fosforescentes, yo se miraba por toda la iglesia. Ay, ya llegó Padre de la Gloria. Yo se me iba la unción de una vez. Y cada rato me amenazaba que se iba a ir de la iglesia. Y yo decía, uy, Padre, escúchala, que se largue, pero ya. De verdad, yo estaba ofendido con esa señora. Era una hermana ahí. Y siempre, siempre salía reprochando alguna cosa. Siempre, eso era. Y cuando no podía hablar conmigo, se quedaba mirando un rato en la puerta y medio yo la miraba, se echaba el bolso encima. O sea, o me lo hacía saber o me lo hacía saber, que no le había gustado. Uy, hermano, eso a mí me revolcaba hasta las tripas. Y yo le decía, Señor, llévatela, llévatela, Señor. Y me voy, y me decía cada rato, y estoy que me voy para otra iglesia. Yo decía, bueno, hermana, órele al Señor y que Dios la guíe. Yo por dentro, yes. Pero al otro domingo, ahí estaba. Ay, hermano, eso se me volvió. Y entonces ya me di cuenta yo que estaba ofendido con ella. Ya me di cuenta yo que me incomodaba. Ay, que yo la quería evitar. Que el día que no venía a culto a mí no me daba tristeza, o bueno, no la echaba de menos. Me ponía feliz. Uy, no vino hoy, gloria a Dios. Quiere decir que ya en mi corazón se había establecido una ofensa. Entonces yo empecé a hablar con Dios y decirle, Señor, esa mujer, Señor, no debería estar acá. Siempre le estaba molestando lo que predicamos, siempre no está de acuerdo, siempre está quejándose por algo, siempre está diciendo cosas. Cuando no puede hablar conmigo, entonces toma a los hermanitos que son de acá del servicio y les dice cosas porque saben que ellos me van a contar. Me manda razones, siempre. Y yo estaba orando, pidiéndole al Señor que por favor se la llevara para otro lado, que se la mandara a alguien que la soportara. Y el Señor me dijo, hasta que usted no la perdone y la ame, ahí se la voy a dejar. Yo, uy, no, Señor, no vaya a hacer eso, Dios mío. De verdad, hermano, el Señor me dijo, si usted no la perdona y la aprende a amar, ahí se la dejo. Amar a esa señora es lo más difícil, le decía yo al Señor. ¿Cómo la amo? Si solo viene a criticar, si solo viene a decir, si solo viene a contradecir, ámela. Y claro, como uno no se ha esforzado a practicar esa vida, entonces el Señor me empezó a enseñar, acuérdese de mí. A mí me maldecían y yo no maldecía. Esos soldados que me escupían la cara y que se burlaban de mí, yo le dije a mi padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Los llevé al plano de la ignorancia y los perdoné. Al hombre que venía a capturarme ilícitamente, a escondidas, en la noche, como si fuera yo un perro, Pedro le quitó una oreja y yo en misericordia se la volví a poner, sabiendo que él venía a hacerme un mal. Uy, el Señor me empezó a hablar y a hablar. Y yo decía, Señor, pero es que usted es Dios, usted, claro, usted puede, pero es que yo no. Porque a uno le gusta justificarse. A uno le gusta legalizar sus pecados y decirle al Señor, es que yo soy débil, Señor. Claro, tú eres Dios y todo lo puedes, yo lo sé, pero yo soy un pobre débil mortal de esta tierra aquí. Dios dice, no, yo ya te di la capacidad de hacerlo. Y empecé yo con ese ejercicio. Señor, que no me dé ofensa ver esa señora. Cuando iba llegando yo, Señor, la bendigo en el nombre de Jesús, la bendigo, que Dios la ayude, que me ayude a mí. Y se me acercaba. Pastor,
Sí, señora. Yo ya empecé a bajar la guardia poco a poco. Sí, señora, cuénteme. Primero yo la atendía así de afán, como le ponía una oreja. Apure, hermana, apure. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ah, bueno, listo. Ore mucho, ore mucho. Ella me llegó a decir varias veces, estoy orando para que se lo lleven de aquí. Así era el nivel de amargura que tenía ella. Pero el problema no era ella, el problema era lo que había causado en mí. El diablo la usaba. Y yo tenía un enojo, era con ella. Y el Señor me dice, vea, el Señor le empieza a enseñar a uno, no tenemos lucha contra sangre y carne, es contra los demonios. O sea, entienda que ella es usada por el diablo, pero no le coja bronca a ella, no le coja fastidio a ella, porque ella es un pobre ser humano que necesita la salvación igual que usted. Entonces yo empecé a entender. Entonces ella le decía, siéntese, hermana, ya la atiendo. Y yo me sentaba ahí. Los primeros días me tocaba amarrar casi el alma a la pata de esa silla porque no quería estar ahí. Yo no quería estar ahí. Pero yo me senté ahí. Dígame, hermana. Sí, pastor, y como le venía contando. Lo que pasa es que usted tiene que tener mucho cuidado, pastor, porque las palabras son hirientes y lastimadoras, pastor. Y bueno, señora, listo. Ayúdeme a orar. Yo, vamos a orar. Bueno, pastor. Y en ese ejercicio de tal vez unos 2 meses, un mes, yo la pude perdonar. Pero por otro lado, después de unos días de hacer ese ejercicio, me di cuenta de algo, que un domingo no vino y de verdad yo la extrañé. Entonces yo dije, uy, Dios me está... Eso era lo que Dios quería, que yo no siguiera lleno de ofensa, de enojo. Ya no vino y hasta pregunté por ella. Hermano, ustedes saben de la hermana fulana. Ah, como que viajó. Ah, bueno, si le queda fácil, me la saluda de mi parte. Pero de verdad, como a los 20 días, después de que ya yo sentí que el Señor me ayudó a perdonarla, me ayudó el Señor, gloria a Dios, porque es que es lo que le digo. El Señor no solo nos dio la dotación de santidad, nos colocó el Espíritu Santo que nos ayuda a practicarla. Él me ayudó a perdonarla, a amarla, a hacerle el bien. Y un día llegó, ya no, eh, como, ¿cómo se llamaría eso? Como buscando pelea, no. Ya no llegó como orgullosa, no, llegó con la cara como afligida. Me dijo, pastor, ahora sí vengo a despedirme. ¿Cómo así, hermana? Que se va a despedir, Leo, ¿para dónde se va? No, pastor, voy a ir a otra iglesia, pastor. Ah, bueno, hermana, de todas maneras sepa que aquí las puertas de esta congregación están abiertas para usted siempre. Es más, si quiere vaya y si se da cuenta que allá no es, vuelve para acá, ¿oyó? Sí, pastor, pero esta vez sí me voy. Y se fue. Pero yo ya no sentí alegría porque se hubiera ido. Ya me dio como pesar de que ella no entendiera las cosas de Dios. De hecho, en algún momento estando yo por acá me llamó llorando una noche que la perdonara, que yo no sé, yo le dije, no, hermana, yo la perdoné, yo no tengo nada con, sí, pero yo fui mala con usted, lloré para que se lo llevaran de aquí y ahora yo lo extraño, pastor. Pero así es el Señor. Cuando usted aprende a hacer la voluntad de Dios, eso se llama practicar la santidad que ya está en nosotros. Usted tiene la capacidad de perdonar a su esposo, a su esposa, a sus hijos. Hay padres que llevan años en una iglesia y no han podido perdonar a un hijo, a una hija porque lo defraudó, sí, porque no hizo lo que él esperaba. A lo mejor le dio universidad, le dio estudio o le quiso dar, pero él se metió en cosas y terminó viviendo como usted no quería que viviera. Y hay una carga en el corazón. Y esas hermanas están ahí diciendo, yo pido oración por mi hijo, pero están llenos de enojo, llenos de dolor. ¿Sabe cuándo Dios le va a empezar a ayudar? Cuando usted perdone a ese hijo. Cuando usted en su corazón tenga paz y diga, bueno, Señor, él se equivocó, cometió errores como tal vez yo cometí los míos, pero lo perdono y voy a dejar de estar echándole cantaleta cada vez que me lo encuentre, porque el padre o la madre que no ha perdonado a sus hijos, cada vez que lo encuentra parece un perro pequinés, látale y látale y látale ahí. ¿Usted no ha visto los perritos chiquitos salchichas que llaman? Chihuahua. Esos perros ven un perro de 3 metros de largo y ellos se le enfrentan ahí, sabiendo que de un muelazo los acaban, ¿cierto?
Hay hermanitos que como no han podido perdonar a esos hijos, a esas hijas, que ya son unas señoras, que ya son adultos, que ya tienen hogar, que se fueron, siempre está diciendo, ¿y cuándo es que va a ir a la iglesia? Que uno arrepentirse, que no sé qué, y dele, de tal manera que esos hijos ni la quieren ver. Ay, mi mamá pobrecita ya es más cansona. Uno va a esa casa y desde que entra hasta que sale le está reprendiendo demonios. Todo lo que uno dice es malo. Si prende uno el televisor, ella pasa y se lo apaga. ¿Sabe por qué esa actitud tan fea en un cristiano? Con su familia, con sus hijos, con las personas de su casa. Porque en su corazón no los ha perdonado. Tiene un reclamo y de alguna manera ejerce una venganza. Así sea usando versículos de la Biblia para castigarlo, pero se está desquitando. Y ya les he dicho, y si no les gusta la palabra de Dios, por aquí ni se asomen. Pero lo que está haciendo no está bien. Porque si usted quiere ganarlos para el Señor, no le estoy diciendo que los meta a la casa y que los alcahuetee allí, no. Pero pórtese bien cuando los vea. Haga cuenta que son particulares. Usted ve a un particular y le monta problema, pues no. ¿Cómo está? Buenos días, buenas tardes. Si me pide un favor y de que yo pueda, con mucho gusto. Así debería ser. Ese padre, esa madre que ya perdonó a esos hijos, a esas hijas, ya debería estar practicando esa vida de santidad que Dios le ha colocado. No esté amargado, no esté pensando que su cantaleta va a cambiar a alguien. No, al contrario, la cantaleta de uno lo que le da a entender es que uno mismo no ha cambiado, que uno mismo sigue mal. Entonces lo que Dios dice es: perfeccione la santidad. Vuelva y léalo. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Quiere decir, todo pecado que esté en nuestras partes naturales o en nuestra vida espiritual. Pensamientos, anhelos, cosas que uno ande maquinando que no sean de Dios, limpiémonos de eso. Usted y yo tenemos la bendición de que ahora podemos llevar cautivos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Usted y yo hoy podemos sujetar las pasiones de esta carne a la cruz de Cristo. Las que son malas, las que no están de acuerdo al propósito de Dios. Entonces dice: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. Entonces yo le pregunto, ¿es imperfecta la santidad de Dios en tu vida? Entonces esto hay que entenderlo. Perfeccionar la santidad aquí no significa que es que a la santidad le faltó algo en su vida, no. Perfeccionar la santidad es perfecciónese en la práctica de esa santidad que ya Dios te dio. Cuando usted, un ejemplo, el Señor dice que lo revistió a usted de algo que se llama paciencia. El cristiano tiene la paciencia que el Espíritu Santo ya le estableció allí. El Señor Jesús era un hombre muy paciente. Si alguien tenía paciencia, era el Señor. Le tuvo paciencia a sus discípulos. Le tuvo paciencia a las bobadas que decían. Ellos andaban, el Señor le decía: ojo con la levadura de los fariseos. Ay, lo está diciendo porque no trajimos no sé qué. Y ellos no entendían. Y el Señor les explicaba con una paciencia. Tuvo paciencia con Judas, que todo el tiempo vivió robándole las ofrendas que le echaban ahí. Tuvo paciencia con Pedro. Tuvo paciencia con todos. Y la Biblia dice que usted y yo tenemos un fruto del Espíritu en nuestro corazón que se llama paciencia. Pero ¿por qué era que el cristiano va por ahí a pagar un recibo fuera, que llega tarde, que no se levanta temprano, llega a pelear allá con la señora que está? Muévase a ver, en el nombre de Jesús, movete, espíritu de tortuga, apúrele. Uy, que no es que yo tengo que irme rápido. ¿Y por qué llegó tarde? ¿Y por qué llega a pelear con la gente? Y por allá a violar la fila y a meterse allá. De pronto ve otro hermano que está allá bien adelante, como 100 delante de él, y le dice: hola hermano, Dios te bendiga, y va y se le mete allá, y no le importa a todos estos de aquí que madrugaron más que él. Porque no está practicando la santidad, no está perfeccionándose en esa santidad que ya Dios le dio. Y pelea, y se agarra, y ofende. Una vez tuve que presenciar algo tan feo, porque resulta que unas mujeres cristianas trabajaban con un, ¿cómo se llama eso? Como con un jardín de niños, de cuidar niños. Pero eso, en ese municipio,
cada 6 meses hacían cambio bueno, de esas señoras que cuidaban a esos niños allí. Y un día me dice ella, una hermana y la que le acompañaba, la que le ayudaba: ay, pastor, ¿usted nos puede acompañar? Es que va a haber la junta y eso ahí hacen votación y a ver quién queda encargada de los niños por estos 6 meses. Hay padres que quieren que sigamos nosotros, pero como todo, el diablo siempre se opone y hay gente que no quiere. Pastor, ¿usted nos acompaña a la reunión? Cualquiera puede ir porque eso es aquí del municipio, era un pueblito pequeño. Le dije, bueno, yo voy y los acompaño, está bien. Y nos hemos ido a esa reunión. Yo nunca había oído gente hablar, dizque de parte de Dios, tan ofensivos, tan sin temor a Dios, sin respeto por la gente. Cuando ellas tuvieron que exponer, fueron diciendo que ellas eran de Dios y se merecían estar ahí. En cambio, esas otras señoras que iban a poner ahí eran del diablo. Dígame eso. O sea, no, esa gente le provocó cogernos a piedra. Y obviamente las sacaron y no votaron nadie por ellas. Yo ese día me vine tan avergonzado, dije, Señor, ¿por qué será que nosotros los cristianos entendemos las cosas así? Como que es ir por la vida ofendiendo a la gente, menospreciando a las personas, tratando mal al otro. Como que Dios no pudiera hacer misericordia de los demás, sino todo tuviera que ser para mí. No es así, esa no es la santidad del Señor. Esa no es la verdad del Señor. El Señor se acercó a los pecadores y no los trató mal. A los únicos que el Señor trató fuerte fue a los religiosos. A esos sí les dijo sepulcros blanqueados, hipócritas, hijos del diablo. Pero a los pecadores que llamaban ellos, a los que no conocían al Señor, ni siquiera a la prostituta le dijo, bueno, vaya desgraciada, arrepiéntase. No. Le dijo, vete y no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Yo tampoco te condeno. Y la miró con misericordia, con amor. Al cobrador de impuestos no le dijo, venga ladrón, hijo del diablo, que hoy voy a ir a su casa a arreglar cuentas. No. Le dijo, Zaqueo, hoy voy a ir a tu casa. Y todo el mundo se escandalizaba de eso. Pero Jesús mostró amor y misericordia por el perdido. Tuvo compasión del perdido. Lo trató con el mismo afecto que trató a los que ya lo habían conocido a él. Pero nosotros pensamos que podemos ir por la vida maltratando a la gente, siendo ofensivos con las personas, que porque somos cristianos, que porque somos hijos de Dios, que porque estamos en Cristo, eso no nos da ningún derecho de ir a maltratar a nadie. Por el contrario, tenemos que ser mejor testimonio, tenemos que ser un ejemplo para ellos. Y resulta que ahí me doy cuenta yo, con esas actitudes que muchas veces los cristianos tenemos, digo tenemos porque todos necesitamos mejorar, que la santidad no la hemos perfeccionado mucho en nuestra práctica. No nos hemos perfeccionado mucho. Todavía vemos esposas cristianas poniendo un ambiente hostil en el hogar, tirando esos platos duros. Cuando las hermanas se ponen enojadas, a veces es fácil notarlo porque se les sube el volumen a todo lo que hacen en la cocina. Lavan la loza y tiran los pocillos, sirven agua. Ahí está el agua de panela, párraca, te suena ese pocillo en esa mesa. Y el marido le dice, mi amor, pero usted acabó de llegar del ayuno. ¿Y qué importa? Yo estaba en el ayuno, pero el diablo no me la va a venir a montar a mí aquí, ¿no, señor? Y entonces dice que ese señor es el diablo, que todos los de la casa son el diablo. ¿Por qué? Porque esa persona no ha perfeccionado su santidad, no ha perfeccionado la práctica de esa santidad. Entonces es importante, no olvide, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. ¿Cuál es la manera de perfeccionar la santidad? Teniendo temor a Dios, sabiendo que todo lo que yo hago, el Señor lo conoce. Como trabajador, como obrero, usted tiene que perfeccionar la santidad. ¿Cómo? Hermano, haga lo correcto. Llegue más temprano. Uy, pastor, sí, llegue más temprano. Váyase más tarde. Pregunte si hay algo más por hacer. Pastor, yo ya cumplí, sí. Pero si usted quiere que Dios lo honre y usted quiere ser perfeccionado en el Señor, pregunte, ya terminé mi jornada, pero ¿hay algo más? ¿Sabe qué? El día que haya que echar gente, al que menos van a echar es a esa persona que es, hermano, una persona diligente,
una persona que se ofrece para servir, una persona que no está contradiciendo lo que le dicen. Que pusieron a un jefe y que a él le cayó mal. No, hermano, no. Escuche, ¿qué hay que hacer? Bueno, señor. Que el otro le hablaba con cariño y le decía, usted es tan amable y me hace el favor y va y me alcanza tal cosa, por favor. Y el otro le dice, ¡móvete! Bueno, vaya, igual. Te están pagando por hacer las cosas. No se deje ofender por eso. Entonces el cristiano dice, no, a mí no me la va a montar nadie. Me voy a poner a orar para que lo saquen de ahí. Me voy a poner a orar para que la mano de Dios le caiga. ¿Y por qué no se pone a orar para que Dios lo cambie, para que Dios lo ayude, para que Dios a usted le dé gracia y ojalá se lo pueda ganar para el Señor? Pero a veces entendemos las cosas así como que Dios, y a veces estamos convencidos de verdad que Dios está para escucharnos y defendernos en cuanta bobada se nos ocurra. Señor, tal persona me cae mal. Esa persona, Señor, te pido que lo saques de esta empresa. Y el Señor como que huele a decir, sí, echen a ese, mandemos un ángel que no lo deje llegar hoy para que lo echen, sí, porque mi hijo está... No. El Señor dice, este no ha entendido, no sabe ni dónde está parado. Este no ha entendido. Y hay algunos que llegan más allá, tienen peleas en la casa, son enemigos como esposos. Pero como él ya sabe que no se puede separar porque le toca quedarse solo, entonces empieza a decir, Señor, acuérdate de mi esposa, llévatela para tu reino. De pronto ella queda bonita ya como una flor de tu jardín, Padre. Uy, tan santo. Él está esperando que Dios le mate a la mujer a ver si se consigue otra. Decía una hermanita en una oración, Señor, ahí te presento a mi esposo, ilumínalo o elimínalo, Padre. Menos mal que Dios no nos pone cuidado a todas tonterías, ¿sí o no? Si no, ya estábamos fregados todos. Yo creo que ya no habíamos ninguno por ahí, nos habíamos matado entre nosotros. Pero Dios quiere es que usted se perfeccione, que usted entienda, que usted y yo nos corrijamos en nuestro trato, en nuestra manera de ver al otro. Claro, todos tenemos errores, todos necesitamos cambiar. No hay uno que diga que no. Bueno, el que lo diga es porque está lleno de orgullo y de soberbia, pero todos necesitamos mejorar y a todos nos gustaría que con misericordia nos trate el otro. Bueno, empiece usted, siembre eso, empiece a tratar a los demás de esa manera y verá que a usted le va bien, porque con la vara que usted mide, escuche, la Biblia lo dice, lo que el hombre siembra, eso cosecha, y con la vara que usted mide, así va a ser. Si usted se pone a tratar a los hermanos y siempre está como hablando mal de ellos, que vea, que ojo, que mire y dando cuentos por allá, hermano, así lo van a tratar a usted, así. Así va a ser. Entonces, si usted quiere mejores cosechas, cambie la forma de sembrar. Haga mejores siembras desde ahora. Siembre para el Espíritu y del Espíritu cosechará vida eterna. Si siembra para la carne, recogerá destrucción y muerte. Gloria a Dios, déles alabanza al Señor. Ahora, según la Biblia, la santificación debe ser el fruto que el creyente debe dar. Escuche, la santidad ya nos la dio el Señor, ya. Pero el practicar la santidad es un fruto que nosotros tenemos que dar. La práctica de esa verdad. El ir siempre diciéndole, Señor, ayúdame a ser cada día mejor en esto. Ayúdame a hacerlo de una mejor manera, Señor. A lo mejor lo he hecho, pero no con mucha alegría. A lo mejor sí me he sujetado a cosas que dice la Biblia, pero no he estado feliz haciéndolo. Señor, ayúdame. Coloca en mí alegría por lo santo, por lo honesto, por lo puro, por lo que es de Dios. Si usted mira Romanos 6:22, dice allí la palabra del Señor. Mas ahora, ya no dice mañana ni la otra semana, ahora, en este momento, ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. ¿Cómo somos todos nosotros? Uno, libres del pecado, porque el pecado ya no me debe gobernar. Y dos,
hechos siervos de Dios. Siervo de Dios no es el que predica acá, no es el hermano que sirve por allí. Siervo de Dios es toda la iglesia. Donde usted vaya, donde usted vive, donde usted anda, donde usted se mueve, allí usted es un siervo de Dios, una sierva del Señor. Desde el oficio más noble hasta el más grande. Desde el oficio más sencillo hasta el más glorioso que haga una persona, ahí tiene que ser siervo de Dios. Daniel, un hombre de gobierno, era un siervo de Dios. Una mujer que estaba por allá esclavizada y sirviéndole a un militar que los había capturado, ella le dijo a ese hombre: vaya que allá en la tierra donde yo vivo, allá está el Señor y Él lo puede sanar de esa enfermedad. Y allí le sirvió al Señor. Cada persona donde Dios lo haya puesto, en su trabajo, en la escuela, en el colegio, en la empresa, donde usted vaya, usted debe ser un siervo de Dios. ¿Y qué dice la palabra? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto. ¿Cuál es el fruto que tenemos que dar? La santificación. Anótelo, por favor. El fruto de todo cristiano tiene que ser la santificación. Escuche, y nadie lo debe estar felicitando por ser santo. Uy, no, pastor, dicen hermanos, pastor, ¿de qué le sirve uno humillarse tanto? ¿Y de qué le sirve uno santificarse tanto si nadie se lo agradece? Es que nadie se lo tiene que agradecer. La santificación es algo que ya está en su vida y practicarlo es su fruto. Es como un árbol de mangos que exigiera que él da mangos y lo felicita. No, él da mangos porque es de mangos y punto. Usted es un cristiano y los frutos suyos deben ser santos y ya. No es porque lo agradezcan, no es porque lo valoren, no es porque los demás le digan: uy, hermana, tan santa, tan pura, tan diáfana. No, no es por eso, es porque usted debe ser de Dios. Mujeres o hombres diciendo: vea, yo me estoy portando bien y mi mujer ni me felicita. Y es que ¿por qué lo tiene que felicitar? Su deber es portarse bien. Vea, yo me estoy portando bien, pastor, y he hecho las cosas de la mejor manera, pero mi marido ni cuenta se da. No se tiene que dar cuenta, la que tiene que dar cuenta es usted. Porque si usted se preocupa por dar fruto de santificación, su final será la vida eterna. Ahí lo dice. Léalo y verá. Tenéis por vuestro fruto la santificación, pero su finalidad va a ser la vida eterna. Entonces, como yo soy de Dios, mi deber es hacer el bien, hacer lo correcto, practicar esa santidad. Yo quiero que usted entienda eso, por favor. Que la santidad, usted no tiene que hacer nada para conseguirla, el Señor se la dio. Pero la santificación es una determinación voluntaria. Tenemos que ir hacia ella. La santificación es la práctica de la santidad, para que usted lo entienda. Es así. Nos debe costar, hermano, toda nuestra obediencia. Es así, le debemos poner todo el interés. Señor, tu palabra dice que me llenaste de paciencia. Estoy viviendo en la paciencia. Tu palabra dice que me diste fe. Estoy viviendo en la fe. Tu palabra dice que me llenaste de amor. Tengo amor. Estoy practicando el amor de Dios. Tu palabra dice, Señor amado, que me llenaste de gozo. Estoy gozoso o vivo tan amargado que estoy contaminando hasta mi familia y a los que se rodean a mi lado. Ahí sí ya nos toca trabajar en eso, porque ese es el trabajo que con temor a Dios tenemos que ir haciendo todos los días, viviendo todos los días, perfeccionando la santidad en el temor a Dios.